tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal? Sábado lluvioso, con granizo. Bueno, por lo menos se aplacó el calor. Ahora hasta suéter me puse. Reciban un saludo donde quieran que estén. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder estar nuevamente aquí en este espacio de chavos. Nosotros los chavos. Van a tener un espacio especial, pero por el momento, pues yo voy a estar aquí un ratito, independientemente del otro programa que estamos preparando. Ese sí lo van a dirigir, lo van a producir. Yo si acaso manejaré la cámara de chavos. Es día de Respondiendo a los Jóvenes. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. Tal vez ya te lo sabes de memoria, y si no, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Adulam. ¿Están esta noche también? Bueno, y nuestros medios de comunicación son, Jania. En Twitter estamos como @masadadulam, todo en minúsculas y masada con doble S. En facebook.com/masada.adulam. En WhatsApp 55 83 88 20 35. En línea directa 55 76 90 95 89. Por email masadadulam@gmail.com. Y dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube, que está como Israel Chapa, todo en mayúsculas y una sola R. Bueno, ahí tiene a todos los que me han preguntado el nombre, el WhatsApp y el Face de Jania. Ella sabrá si se los da, yo no puedo dar esa información. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver. Me preguntaban hace un rato que si vamos a hablar de moda hoy por el título. El título de la enseñanza de hoy es diseño exclusivo. Y pues sí, se podía tal vez pensar que hablamos de una moda, pero sobre todo de algo con características pues especiales, o como está la palabra de moda hoy día, muy fifís aquí en México. Y no, y sí. Es decir, tiene que ver, pero no vamos a hablar de moda, no vamos a hablar de ropa, no vamos a hablar de productos que solo hay, no sé si han visto, inclusive los cromos esos que hay de manga y de cosas así japonesas, dice uno de 50, dos de 40 y no sé qué, y así nada más son pues ediciones limitadas, ¿no? Vamos a hablar de ustedes, de los jóvenes. Ustedes son un diseño exclusivo, porque de repente hay un problema que yo considero que los jóvenes tienen muy, muy arraigado, y es el asunto de la autoestima, el asunto del destino según ellos. Por ahí tenía un amigo que decía, uno se pasa la mitad de la vida buscando para qué es bueno o cuál es la misión en esta tierra, y la otra mitad de la vida arrepintiéndote de que no empezaste temprano en eso que pues eres bueno. Y a los cristianos no les pasa distinto. Si hay algo que te ofrece dirección, que te ofrece paz, que te ofrece satisfacción, es saber qué onda, qué estás haciendo aquí y qué camino debes de tomar y por qué. Por eso, descubrir para nosotros que ya estamos en la fe, cuál es el llamado de Dios, constituye uno de los principales desafíos para aquellos que somos sus hijos. ¿Tú ya sabes qué haces aquí en este mundo? Honestamente. No, todavía no. ¿Tú ya sabes qué vas a hacer en este mundo? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué te llamó Dios? ¿Para qué eres buena? Cuesta trabajo. Un saludo a todos los que ya están conectándose, también a nuestros amigos de YouTube y de las diferentes plataformas que también nos enlazamos, o en algunos casos estamos diferidos. Un saludo y una bendición a todos. Y coméntenme ustedes qué onda, ya saben cuál es su destino, ya saben si es que existe eso, yo le llamo propósito, ya saben cuál es su propósito en la vida, ya saben a qué se van a dedicar, ya saben para qué son buenos, ya saben qué camino tomar. Escríbanme, nos gustaría saber, porque es de hecho uno de los, pues cómo llamarle, problemas existenciales más recurrentes de la juventud. Y aún
para los que somos hijos de Dios, es también, ¿cómo decirlo? Pues medular saber para qué estamos siendo, y si Dios nos ha llamado, ¿a qué nos llamó? ¿Te hubiera gustado nacer, por ejemplo, en familia de budistas? ¿De monjes Shaolin? No. Ya estarías pelona. ¿A ti te hubiera gustado nacer, no sé, en estos hindúes que ahorita están tan emproblemados con lo del COVID? Estaban muy bien en la India, pero resulta que se pusieron a hacer sus cuestiones religiosas sin ningún miramiento, y vean nada más qué problemón traen ahorita. Ahí veíamos las imágenes hace unas semanas en el río Ganges, y no es crítica, pero pues honestamente yo no considero decirle a alguien pobrecito si se buscó el mal, pero ni hablar, es una cuestión muy personal. Pero te hubiera gustado, ya tendrías ahorita, ya te hubiéramos pintado ahí tu lunar rojo, tu tercer ojo en la frente, ya estarías llena acá de aretes así, unos collares, y ya estaría, no sé, bailando quizá. Bueno, ¿por qué Dios nos llamó? ¿Tú consideras que Dios te llamó? Porque una cosa es que crea tu mamá en el Evangelio, pero tú ya hiciste tu oración de fe, tú ya te bautizaste, es decir, sentiste el llamado, porque no fue como que te llevamos a la fuerza, tú quisiste bautizarte. Sí. ¿O me equivoco? ¿Te obligó tu mamá y te dijo, o te bautizas o aquí ya no tienes cabida? ¿Algo así pasó en tu vida? No. No. ¿Tu respuesta, por favor? Pues sí fue como que en el momento, en el momento pues también sentirlo, porque pues digamos que, bueno, aquí lo he dicho, ¿no? Que yo nací y desde chiquita iba a la iglesia, bueno, me llevaba, pero ya después como que por un tiempo no lo entendía, y luego llegó a una edad donde como que empecé a comprender todo, y ahí fue como que empezar a sentir el llamado, y ahí sí fue pues totalmente diferente. Es que no sé cómo explicar eso. Ok, pero eso te llevó a bautizarte. Porque has de saber que a diferencia de muchas congregaciones, aquí no es como que creen al Señor Jesús y mañana te llevamos a bautizar, ¿eh? Aquí primero les damos la enseñanza, dejamos que entiendan qué es el Evangelio, y si ellos están listos y sienten el llamado, yo siempre espero a que ellos me digan, sin importar si son jóvenes o son adultos, pastor, yo me quiero bautizar. Entonces los sentamos y les damos una enseñanza de lo que es precisamente el bautismo. En otros lados no es así, pero aquí que sí es así, pues también Axa ya se bautizó, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo dijiste de aquí soy? No, ya no quiero cambiar, porque quiero decirte que a pesar de ser hija del pastor, ella es mi hija, pues tiene libertad, porque el Señor nos da a todos la capacidad de escoger, y claro que le presentamos el camino del Señor, desde chica se le ha enseñado el Evangelio, pero eso no quiere decir que va a estar apegada nada más porque tiene padres pastores. Tiene dos hermanos mayores que ellos pues no tienen ninguna función en la iglesia, ellos están dedicados ahorita a su vida laboral y de trabajo y profesional, y también se les dio la misma educación, pero ahorita están con el asunto, bueno, ahorita por la pandemia no, pero están con el asunto de, hicieron una pausa para dedicarse a lo profesional, pero si el día de mañana ellos también sienten el llamado, pues con todo gusto les bautizaremos. Vuelvo a repetir, en esta iglesia a nadie se le obliga a bautizar, hay que sentir el llamado. Entonces, ¿qué te convenció de bautizarte, por ejemplo? Bueno, es que yo escuchaba la Biblia, programas, y bueno, tuve un punto que decidí que yo quería ser una pastora para ayudar a las demás personas a que entendieran sobre Dios, y por eso tengo memoria, quise ser pastora y bueno, quise dar el otro paso. Ok, el primer paso diría yo, ¿no? En realidad. Bueno, el primer paso. Sí, porque el otro paso. El primer paso, en realidad, es el primer paso. Dice Lao Tse, el filósofo chino, un camino de 1000 pasos comienza con el primero. Bueno,
ya sabes para qué te llamó Dios, ok, ya sabemos que eres cristiana, te convenciste, te bautizaste. ¿En qué área vas a servir? Pues, Ahorita has servido, el único área donde has servido es en exaltación, con panderos. Pero no sé si esa sea tu vocación y tu llamado. No sé si te vayas a quedar ahí y luego pase la hermanita ahí a los 80 años. Sí, hermanas, ¿quién vive? No sé, ¿verdad? Tal vez sí. ¿Ya sabes en qué área de la iglesia vas a servir? más o menos. Yo creo que también por eso salió la idea de hacer las transmisiones para jóvenes, porque pues era como dar mi punto de vista y también escuchar a otros cuál era su punto de vista y ver de qué manera los podía ayudar o de qué manera les podía servir mi opinión. Y pues como que vi que eso fue lo que más que otra cosa, porque también yo pensaba en grupo de alabanza, pero como que no mucho. Ok. Entonces, hablando de diseño, ¿te sientes diferente a los demás? Sí. Ok. ¿Cómo está tu autoestima del 1 al 10? Creo que un 8, no tan bien. ¿Tú cómo está tu autoestima del 1 al 10? Mm, ¿Te amas, te quieres, te aceptas y estás orgullosa de lo que eres? Del 1 al 10, un 7. 7, ok. Está bien, van descubriéndose quiénes son, pero sí algo que vamos a tocar y por eso es importante de hablar de dirección, de satisfacción inclusive, de saber que estás en el camino correcto y haciendo lo correcto, tiene que ver mucho con una autoestima sana, con la seguridad sana y pues si estás en el camino, porque antes se decía así a los del Evangelio, los del camino, el libro de los Hechos ahí dice que se les decía primero los del camino, luego se les dijo la secta de los nazarenos y hasta mucho después se les llamó cristianos y en sentido despectivo hoy lo usamos como si fuera un megatítulo. Pase la reina, Lord o Lady cristiana. No, hay que tener humildad, pero hay que estar seguro de quién es uno. Cada uno de ustedes son personas exclusivas, diseños exclusivos. Por más que tengas un gemelo idéntico, no son tal. Si te fijas, hay pequeñas diferencias, pueden ser de características físicas o de carácter o de comportamiento, hasta de gustos, porque no hay dos personas exactamente iguales. Si prestas atención a la forma en la que Dios le llamó a algunas personas en la Biblia, porque hay muchos jóvenes que están buscando en qué servir en la iglesia, ya están seguros de que quieren ser cristianos, ya muchos se han bautizado, muchos han ido probando diferentes departamentos, ¿verdad? A lo mejor primero con los niños hacían una cosa, luego de adolescentes otra, a lo mejor ya en su etapa de juventud, pero ya con rasgos más de madurez van a ser otra, pero hay muchas personas, sobre todo muchos chavos que van a la iglesia y se aburren o tienen pues ahí como somnolencia, se les hace pesado, pero en gran medida es porque precisamente no han encontrado su funcionamiento, su hueco, no sé si han visto esas pelotas, yo tengo aquí una, que tú las giras, tienen figuras de estrella, de cuadrado, de círculo, y a lo mejor quieren meter a fuerzas el cuadrado donde va la estrella, ¿no? Y por eso es que de repente la iglesia no embona en su mentalidad, en su razonamiento de si pertenecen o no, porque hasta ese grado de pertenencia es necesario buscar. Y te decía que si tú prestas atención a la forma en que Dios llama a las personas en la Biblia y aún los adultos que tal vez nos están viendo, varios de ellos, o van a ver este video después, muchas personas se confunden cuando ven cómo en la Biblia Dios llama a ciertas personas y muchos están esperando que Dios actúe así con ellos. No obstante, tenemos un Dios, y acuérdense de esta frase, tenemos un Dios sumamente creativo. Nuestro Dios es un Dios creativo que no tiene por costumbre manejarse de forma idéntica con todas las personas. Cuando a mí me llamó el Señor,
yo cuando creí en Él, cuando hice mi oración de fe, al año yo ya quería ser pastor, ya quería empezar mi preparación. Por muchas circunstancias no fue así, pero sí a los 2 años de yo ser ya cristiano fue cuando empecé pues desde abajo. Pero yo recuerdo que mi llamado, cuando alguna vez nos sentamos así a platicar los que ya estábamos sirviendo, unos dando la bienvenida en la puerta, otros ayudando a acomodarse a las personas dentro de la iglesia, otros ayudando a los ministros que necesita, otros estando ahí en el sonido y en diferentes áreas. Y cuando platicábamos cómo sintieron el llamado de Dios, nunca hubo un caso igual a otro. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios creativo, un Dios que no repite patrones, un Dios que no se maneja de forma idéntica con todas las personas, porque nuestro Dios es un Dios original. Algo que yo siempre le digo a mi esposa: no me tomes de ejemplo, no en el sentido que no haga lo bueno que yo hago, sino en el sentido que no se compare a cómo se mueve Dios en mi vida a través de la prédica, a través quizás hasta del vocabulario que utilizo. Ella tiene su estilo y tendrá su modo y tendrá su forma, porque ella es un ser, un diseño exclusivo, así como Jania es un diseño exclusivo, así como Axa, aún siendo mi hija, a lo mejor puede tener rasgos, a lo mejor puede tener ademanes o manías inclusive que yo tengo, pero ella tiene su personalidad, así como tú tienes tu personalidad. Entonces, pensando en esto, hay mucha gente, sobre todo chavos, que de repente empiezan a leer la Biblia y de repente ven la historia de Moisés y dicen: wow, ¿cómo llamó Dios a Moisés? En una zarza ardiendo. O leen la historia de Gedeón, que el mismo ángel del Señor se le aparece, o de Samuel, que escuchó su nombre en la noche, ¿verdad? Estaba dormido y escuchaba: Samuel, Samuel. Yo cuando era joven lo único que oía por mi ventana era de que ya me estaba chiflando ahí los cuates, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tan temprano? Baja. No sé, hay quien lee sobre Isaías y dice: wow, Dios me va a llamar como Isaías, con una visión así sorprendente como la que Dios le presentó a Isaías. A los que piensan así, no se olviden que Dios le metió carbones ardiendo en la boca, ¿eh? Digo, ¿quieren como Isaías? O sea, concédeselo, Señor, y sirve que se dejan de decir tonterías. Bueno, el caso de todo lo que te estoy diciendo es que hay muchos que están esperando oír una voz que venga desde el cielo, desde la eternidad, que se presente Dios mismo, para sentirse oficialmente llamados al servicio de Dios. En lugar de considerar lo que Dios está haciendo en su vida desde que nacieron. Ejemplo, aquí mismo en la congregación hemos tenido jóvenes que quisieron embonar en un departamento y no lo lograron. No es que Dios no quisiera que sirvieran, aún adultos. No es que Dios no quiere que sirvas, sino que a lo mejor no es tu área. Muchos que inclusive pueden estar capacitados, muchos que inclusive pueden estar pues con capacidad de poder a lo mejor hablar mejor que otros, a lo mejor son más sueltos en sus pasos a la hora de exaltación. No lo sabemos porque están ahí sentaditos. ¿Y tú qué? ¿No vas a servir en la iglesia? No, pastor, estoy esperando que el Señor me llame. Muchos adultos así están. Iglesia, estoy cansado. ¿Y saben por qué estoy cansado? Porque seguramente hay muchos de mi congregación que están ahí sentados, esperando que Dios les hable. La gran visión. No es queja, pero sí es directa. Dios no se va a manifestar en la vida de casi nadie de esta forma, porque ya lo hizo. Mejor deberíamos de fijarnos en cómo se viene moviendo en nuestra vida. ¿En qué somos buenos? ¿Para qué nos sentimos como pez en el agua? En la congregación de donde nos preparamos mi esposa y otros hermanos y yo,
en donde a mí me prepararon al ministerio, me recuerdo que había una hermana que pues era ujier, servía en la iglesia, pero nunca llegaba temprano, porque tenía muchos hijos. Entonces, y a pesar de que ya estaban grandes los hijos, tenían que dejar todo para el marido, para los hijos, para poder ir a la iglesia, y siempre llegaba que yo pensaba que le iba a dar un infarto. Ya llegué, hermano. E imagínense que a veces la nombrábamos que fuera de los hermanos que estaban en la puerta dando la bienvenida. ¿Ya para qué? Cuando ya teníamos medio templo lleno. Pero un día ella solita meditó, caviló y me dijo, hermano, ¿será que puedo servir en la cocina? Porque normalmente no solo teníamos lo que en muchas iglesias se conoce como talento, que son platillos que se venden al final de los cultos para reunir efectivo para las cosas que se van necesitando en la iglesia, sino hacíamos muchos eventos en donde se invitaban cena de matrimonios, en el congreso eran 3 días enteros donde se le ofrecía de comer a todos los invitados, y había diferentes actos en donde pues involucraba la cocina, y cuando le dimos la cocina, porque ella era la encargada, wow, como pez en el agua. Como pez en el agua. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Pregunta, entonces, ¿ahorita Dios las va a escoger o ya las había escogido desde antes de nacer? Ya nos había escogido. Y tú estás esperando que diga, ¡yo soy el Señor! ¡Quiero que me sirvas! ¿Y han visto esta película de Sí, Señor? ¿O cómo se llama la otra? El Todopoderoso, ¿verdad? De Jim Carrey. Y ya quieren que así también sus lentejas se abran así, ¡ah, el mar rojo! Antes de formarte en el vientre, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. ¿Cómo qué? No lo sabemos. Muchos lo están descubriendo. ¿Sí? Alguien me dijo alguna vez, hace ya muchos años, yo no sé por qué la gente siempre te hace caso. Cuando me dijeron eso, yo también me hice la pregunta, ¿por qué la gente me hace caso? Porque podíamos estar jugando fútbol ahí entre chamacos. Y si querían jugar de cierta manera, les decían, no, mejor hay que jugar así. Sí, todos, mejor así. Y yo me empecé a dar cuenta que desde el kinder ya llevaba esa línea. Sí o sí tenía que dirigir. Sí o sí tenía que ser líder. Y sí o sí tenía que tener cuidado de la responsabilidad que es guiar. Lo aprendí. En el trabajo, en lo secular, llegó a un nivel de este conocimiento de ser líder, que por ejemplo, a los 19 años yo ya dirigí una empresa, arriba de mí solo estaba el dueño. Llegué a manejar hasta 450 personas a los 20 años, de los 20 a los 23, porque ya después me salí de esa empresa. Cuando llego a Dios, cuando alguien me habla del evangelio y llego a una iglesia, me doy cuenta cuando me empiezan a capacitar en diferentes áreas, porque ahí en la congregación primero tenías que servir, antes de que siquiera te pudieran llamar a otra cosa, a predicar o algo. Yo siempre les he dicho, y con perdón de lo que voy a decir, pero el púlpito en mi iglesia sale caro, es decir, no cualquiera predica. No que nosotros, toca la hermanita fulana, la hermanita sutana, no, usted no, yo no, el otro. No, aquí no se regala nada, ni se malbarata la palabra de Dios. Se les da capacitación para que quien participa lo haga, pero desde ahí yo me di cuenta que tenía que guiar. Yo no sabía cuando llegué al evangelio que era un pastor, mucho menos que lo iba a hacer, lo fui descubriendo. Cuando dice Dios aquí en Jeremías que
ya te había escogido desde el vientre, que antes de que nacieras ya te había apartado. Ya Jeremías en este caso le dice, ya te había nombrado profeta. Ahí convendría subrayar eso y preguntarnos a nosotros qué nos nombró. Fijarnos, así como yo les narré esta pequeña historia de mi vida, cómo fuimos caminando, cómo fui dándome cuenta para qué era bueno. Y ustedes asimismo tendrán que encontrar cuáles son sus herramientas desde nacimiento, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus dones, hablando bíblicamente, y sobre eso trabajar para Dios. Gálatas, la carta a los Gálatas capítulo 1, verso 15 dice: Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien. Aquí nos deja ver un poquito más Dios de esto. Sí, ya estaba apartado, ya estaba escogido, pero Él me llamó cuando era necesario que me llamara. Una de las quejas que, por ejemplo, yo tuve, porque yo conocí al Señor ya grande, a los 30 años, y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué no cuando era chavo, cuando hubiéramos apartado otros 10 años de actividad? Si a los 30 le entré con todo, parecía muchacho de 20 y hasta la fecha no parezco de mi edad porque siempre ando haciendo algo para la iglesia, siempre estamos escribiendo, siempre estamos desarrollando, estoy hablando de Cristo a pesar de que soy el pastor. Yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué no llegaste a mi vida cuando tenía 20? ¿O por qué desde chiquito no me enseñaste esto? ¿No pusiste a alguien en mi camino? Y después me di cuenta que Dios permitió que aprendiera todas esas cosas que fui aprendiendo a lo largo de la vida para poder desarrollarlas a plenitud en la iglesia. Porque hay muchos jóvenes que dicen, pues a mí me gusta dibujar, me gusta pintar. Ay, escribo canciones, que luego los jóvenes les da una etapa, ¿verdad?, de escribir. A mí no me dio eso. Por ejemplo, yo de sensible soy igual de sensible que una piedra. Gracias a Dios mi esposa no es melosa, si no le diría, hazte para allá. Ahora sí que le decía a mi esposa en la mañana, siempre hay un roto para un descosido, ¿verdad? Siempre hay una lacia para un chino. Chiste local, chiste local. No te pongas roja. Cuando Él tenga a bien que se manifieste eso, se va a manifestar. Mientras nuestro trabajo es ir buscando en dónde. ¿Cómo? ¿Qué cualidades tengo? ¿Se puede servir a Dios dibujando? ¿Se puede servir a Dios escribiendo? ¿Se puede servir a Dios danzando en algo que no sea la exaltación? ¿Escribiendo en algo que no tenga que ver necesariamente con una prédica? Oye, qué bien nos haría ganarnos un premio Nobel de literatura a alguien cristiano. Y ya ha pasado. No que ganen un Nobel, pero sí que son muy conocidos. Si has leído las crónicas de Narnia, ya sé que la mayoría ven la película. Mira, cuando tú ves una película está bien, pero está sujeto a la visión del director. Lo que él se imagina, lo que él ve. Pero cuando tú lees, boom, se te abre otro panorama. Si viste las crónicas de Narnia, lee los libros. El hermano C.S. Lewis, autor de ellos, cristiano, y también tiene mucho material. Mi libro favorito de C.S. Lewis no es La Bruja, el León y el Ropero. Mi libro favorito es Cartas del Diablo a su sobrino. Léanlo, les va a hacer bien. Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y está padre porque está narrado como un cuento. Sería bueno, chavos, chavas, que recuerden que todos ustedes son un modelo absolutamente único y que Dios no realiza diseños al azar. ¿Qué no te gusta de tu cara? Así, una cosa. Mi cara, los cachetes. ¿Te gustan los cachetes? ¿Los pómulos o los cachetes? Los cachetes. Los cachetes. ¿Cómo los sientes? ¿Muy grandes, muy chicos, muy hacia abajo, muy hacia arriba? Muy grande. Muy grandes. ¿Qué no te gusta de ti? Primero que se me venga a la cabeza, mis pies, mis piernas. Hablábamos de la cara. Bueno, las piernas, ok. ¿Que las tienes de pollo, de plano? No,
Ah, no, pero una cuestión ortopédica con plantillas se soluciona al cabo del tiempo, no rápido, hija. No, refiriéndome a que no te gusta estéticamente de ti algo. Que me salgan muchos granitos. Ah, que le salgan granitos ahorita, la pubertad. Y miren, no, yo nunca me salió nada, gracias a Dios. Pero mi esposa dice que sí. Mi esposa dice que era un cacahuate garapiñado, así cuando era adolescente, ni hablar. Ahí reclámale a tu mamá. Carga genética de ese lado. Bueno, ya bromeando, ya dejando la broma de lado más bien. Somos seres únicos. No hay otra exactamente a ti igual. Y aunque tú consideres que tal vez tienes muchos defectos tú, porque es el caso de muchos jóvenes que sienten que tienen defectos, pues recuerda que no hay otro igual a ti. Eres absolutamente único o única, porque Dios no hace ningún diseño igual a otro, ni al azar. No es como que, ay, me sobra carne, ponle más cachete. No, ya estabas en el diseño. Te aseguro que alguien le va a decir, ay, mira qué bonitos cachetes. Ay, no hay otra igual que mi cachetona. Estoy bromeando, a nadie le gusta que le digan cachetona. Pero va a haber alguien que los aprecie y seguramente, pues, es el que Dios dijo, a ti te echó cachete y a alguien le dijo, a ti te van a gustar los cachetes. Tienen que embonar la gente como piezas. Cuando la gente no embona como pieza exacta, por eso luego andan con problemas de separación, de divorcio y cosas semejantes. Cuando se dejan, ya hablamos del noviazgo, ¿verdad? ¿Cuánto mínimo tienen que esperar para ver si sí o si no? Mínimo 2 años de relación. Porque la mayoría, siento que lo amo. Hay un libro, no me acuerdo de quién es, que me gusta el título. Dice, eres el amor de mi vida hasta que aparezca otro amor y tenga otra vida. Tiene lógica. Pero acercándonos a esto ya, a la base medular de lo que estamos hablando, es que tienes que entender, joven, chica, amados, que Dios no reparte dones y capacidades de acuerdo a pedidos. Dios, ¿por qué no me hiciste más alto, más chaparro, más, no sé, una voz más grave, más varonil? Es la tuya. Tú no ibas a ser tú, con un solo detalle que te cambien ya no ibas a ser tú. Tampoco Dios ha permitido que te pasen cosas en la vida simplemente por descuido. Yo sé que la vida de muchos jóvenes es difícil, y más hoy día, cuando el divorcio está a la orden del día. O hay personas que ya no sé qué está peor, que tus papás se separen o que vivan juntos y no se hagan caso o vivan en extrema rispidez unos con otros. Porque luego decimos, es que crecí sin papá. Pero ¿qué hubieras preferido? Que ándele a la mamá, o que ni la pelara, o que fuera un mujeriego y la anduviera engañando por allá, o al revés, porque las mujeres también lo hacen. Dios no reparte dones y capacidades de contentillo, es decir, de acuerdo a pedidos especiales, pero tampoco permite que te pasen cosas en la vida por descuido. Todo tiene un porqué. Dios solo se guía por sus planes soberanos y eternos, es decir, Dios ya tiene un plan. Dios, cuando estaba formando a Axa en el vientre de mi esposa, cuando Dios ya estaba formando a Hania en el vientre de su mamá, ya tenía un propósito. Me gusta, les cuento a los chavos una anécdota que me gusta mucho. Un muchacho que practicaba judo perdió un brazo y la mayoría dijo, no, ya no va a poder dedicarse al deporte. Tuvo un accidente, le tuvieron que amputar un brazo. Y quienes vieron esto como una desventaja en el deporte, para él fue un beneficio. Porque en el judo no nada más es agarrarte del karategi y aventarte. No, bueno, en el judo tiene otro nombre, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el uniforme de judo. Es que yo nada más fui de karate kung fu, pero el judo tiene
otro nombre, el uniforme. Resulta que cuando le tenían que hacer una llave, le tenían que agarrar el brazo que no tenía. Entonces, como están acostumbrados a tener cierta técnica, y le hacían, y el otro aprovechaba y ándele con su brazo, ándele, les daba la vuelta. Y lo que en apariencia podría ser una desventaja, fue en realidad un match para él. Cuando Dios ha permitido que crezcan ustedes de cierta manera, con ciertos rezagos, con ciertas luchas, con ciertas circunstancias de vida que a lo mejor consideras injustas y duras, es porque las aguantas. Y porque todas esas cosas, como buen maestro que es Dios, pum, 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 te están puliendo con un cincel para que quede una obra maestra de ti. Tu vida y lo que Dios quiere lograr con ella ha sido producto de una genial idea. Dios en su mente concibió la idea de que existieras Antonio, de que existieras Uciel, de que existieras Keila, de que existieras María, de que existieras Pedro, de que existieras Juan, de que existieras Isaac, de que existieras Juana, o como quiera que te llames. No fuiste algo improvisado, por más que digan, fue un descuido, por más que te hayan dicho que fuiste un descuido y que se rompió el condón o que la pastilla anticonceptiva no funcionó y por eso estás aquí. No es así. Dios permite las cosas porque tiene una idea genial que ya concibió acerca de ti. Puede ser que acerca de esto llamado a Dios hayas escuchado una voz, o puede ser que nunca la escuches. Eso no te hace menos elegido para una tarea especial. Piénsalo de esta manera. ¿Los amigos que tú tienes son los mismos amigos que tiene AXA? No. Y viven en el mismo lugar, tú vives acá arriba, nosotros aquí. Si AXA quisiera darles un mensaje a tus amigos, ¿le harían caso? Tal vez. Tal vez, pero no sería lo mismo. Porque cada uno de ustedes tiene una tarea específica que solo ustedes pueden hacer. Ya sea que hayas escuchado una voz, porque va a haber quien sí la escuche, o no. Pero eso no te hace menos especial para esa tarea que Dios quiere que hagas. Cuando José, me viene la idea a la cabeza, cuando José, ya sabes, el traje de colores que le hizo el papá, ¿verdad? El consen, el amado, ya sabes, como ese hermanito que todo le dan, todo le compran y a ti, y ay, nomás te alcanzó para esto. La verdad, a mí me tocó ser el consen de mi familia. Pero el que es lindo, ni hablar. No es cierto, a mis hermanas que me ven, saludo. Pero, ¿a dónde voy? A José, llamado el soñador en la Biblia, llegó al palacio de Egipto ya después de muchas cosas que le sucedieron y nunca tuvo dudas de que Dios lo había preparado para eso. ¿Te acuerdas qué le pasó, por ejemplo, malo a José? ¿Qué le pasó? Lo vendieron sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron. ¿Quién me compra este chancho? Dijeron a los ismaelitas y se lo dieron. ¿Qué más malo le pasó a José? ¿Quién se acuerda qué más le pasó mal? Cuando... A ver, el que quiera. Que cuando estaba en Egipto lo acusaron, bueno, fue la culpa de la esposa de Potifar, porque pues... Era una cougar. Y no quiso, ¿verdad? Y lo acusó. ¿Y qué le pasó? Otra vez a la cárcel. ¿Y luego? Pues esclavo. Sí, era esclavo, desde luego. Y no obstante, llega un momento de la historia que él llega al palacio de Faraón. Y él nunca tuvo dudas de que Dios lo había preparado toda la vida para ese momento. A pesar de que si tú lees, nunca se le manifestó Dios para decirle, yo soy el Señor y quiero que dirijas Egipto. No pasó. Cuando mucho tenía sueños. Y muchos dicen el soñador, por 3 sueños que tuvo. Bueno, 2 eran de él y uno lo interpretó. Bueno, en realidad 2. El copero y el panadero de Faraón y el de Faraón.
Pero en realidad de él solo tuvo 2 sueños. 2. 1, 2. No, otra vez. 1, 2. Y sin recibir un llamado concreto, se dio cuenta a través de los indicios que él había sido escogido por Dios. Chavos, no se comparen a nadie de la antigüedad, pero tampoco de este tiempo, porque luego idealizamos, ¿verdad? Luego vemos a cierto predicador famoso, o luego vemos a aquel hermano que profetiza, o aquel que habla muy bonito, y tú eres tú. Dios sabe cómo te formó, qué temperamento tienes, qué carácter has desarrollado a través de ese temperamento. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestra propia historia, emocionarnos descubriendo por qué has vivido lo que has vivido y cómo es que saliste adelante. ¿Por qué es que haces lo que haces? ¿Por qué te gusta hacer esto o no te gusta hacer lo otro? Eso es lo padre, es lo interesante. No es ninguna casualidad que estés junto con otros jóvenes en la iglesia y que a lo mejor cuando estés con ellos, por ejemplo, lo hemos visto aquí cuando hemos tenido actividades de los cultos de jóvenes, ya los tendremos después de que esto se normalice. Las actividades, por ejemplo, me recuerdo mucho esa que hizo mi esposa con ustedes acerca del Salmo 119, era, ¿verdad? Donde les vendaste los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. 119 verso. 105. No te rías, dilo fuerte. 105. Ok. ¿Y a poco ese día dime quién estaba llorando? ¿Quién sabe usted, no? El evangelio no es aburrido, depende de la forma de presentarlo, de entenderlo o hasta de hacerlo. No es casualidad. No es casualidad que haya jóvenes que les guste trabajar en lo mismo para Dios. Aquí hace un tiempo les puse una tarea de hacer un cartel, ¿se acuerda? Unos con los otros refiriéndose a la regla de oro. Así como quieres que otros sean contigo, sé tú primero. Y desarrollamos todo. ¿En cuántos días se tardó en hacerlo? Bueno, así no. ¿Tú? Igual. 1. Y pegaron recortes, e iluminaron, usaron marcadores. ¿Y por qué cuando les dejan mapas en la escuela? Ay, me lo pidieron en 3 días y el último día, en la noche lo están haciendo. ¿Se fijan cómo si hay eso de trabajar para Dios, aún en esas cosas? Y a lo mejor te pasa a ti. Lo que va a pasar es que si tú te acostumbras a trabajar en equipo, vas a sentir una pasión irreemplazable por aquello que te gusta hacer. Y es donde te vas a dar cuenta para lo que estás hecho para Dios. Terminando, debemos de pedirle a Dios, chavos. Bueno, debemos, yo ya sé. Yo ya sé. Tú. Espérate. Tú. Es que así le hace mi hijo para soltar las telarañas. Tú debes de pedirle a Dios que te confirme qué es lo que tiene en mente para ti, para ti, para ti. ¿En qué habrá pensado Dios cuando estaba imaginándose a Hania? Fuera de toda broma que digamos, es interesante. ¿En qué estaría pensando Dios cuando mandó a Axa al vientre de su mamá? ¡Wow! Es una aventura descubrirlo. A mí esas cosas me emocionan. Son una aventura, pero hay que tomarlo como eso. Hay que tomarlo como estas actividades de la isla del tesoro, de los rallies, que vea que hayas 10 lagartijas, párate allá y peínate. Y si no has tenido un rally en tu iglesia, mira lo que te pierdes. Nuestra dirección es... No, porque luego me dicen que ando sacando gente de las demás iglesias. Pero para ti que a lo mejor no eres cristiano, mira, nada más que se normalice. Ahorita estamos teniendo culto, hemos tenido reunión.
pues muy esporádica, pero en cuanto se normalice y adaptemos todo el lugar donde estamos haciendo, lo estamos haciendo en el patio, porque es un lugar que está abierto, pero vamos a adaptarlo ya de nuevo para entrar a la normalidad cuando estemos en semáforo verde, porque todavía hay pandemia. Si quieres visitarnos un día, visítanos. Lo que quiero darte a entender es que cuando tú estás seguro de tu llamado, el saberte ya para dónde vas, para qué vas, te va a permitir disfrutar de tu servicio. Te va a permitir disfrutar y sobrevivir en los momentos duros también. A veces cuando a mí me da para abajo, porque como todo ser humano de repente hay cosas que me entristecen mucho, siempre Dios hace algo maravilloso y por otro lado me hablan, me preguntan y se activa algo en mí, porque yo he sido puesto para enseñar. Y lo mismo que les puedo hablar a ustedes así light, como hablamos aquí en la iglesia, lo mismo le puedo hablar a gente docta en un seminario bíblico. Para eso nos preparamos. En un instituto teológico, para eso nos preparamos. En otro idioma inclusive, para eso nos preparamos. Pero como diría ese viejo adagio, el camino es la recompensa, no el lugar a donde llegas. El camino es. Por eso les dije y les digo, lo padre es descubrir eso. ¿En qué soy bueno? ¿Por qué me comporto así? Y no me refiero a conductas negativas, sino a conductas que son muy tuyas. ¿Por qué eres bueno para contar chistes? ¿Por qué eres bueno para hablar con la gente? ¿Por qué automáticamente si dices algo voltean y te ven? ¿Por qué a través de cómo te expresas llegas al corazón de las personas? Eso es lo padre. Y ahí es donde vas descubriendo que es lo que Dios tiene para ti y también te va a ayudar en los momentos difíciles saber y tener seguridad por qué estás aquí. 3 preguntas existenciales que a todo mundo le quiebran la cabeza. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y gracias a Dios, las 3 se pueden responder con la Biblia. Pero solo para los que amamos a Dios, espero yo con todo mi corazón que sea tu caso y que así pues puedas descubrir cuál es tu propósito. No fuiste un error de cálculo, aunque te digan eso. No importa la manera en que viniste al mundo. Si Dios permitió que nacieras, es porque tiene un propósito para ti. Amén. Mi nombre es Israel Chapa. ¿Estuvieron esta noche? Y Chupacato. ahí vos no. Descansa, disfruta, llévate estas preguntas en la noche a la cabeza. Imagina, Dios nos dotó de la creatividad y la imaginación. Ya te di muy buenas pistas. Yo espero que encuentres qué es aquello que Dios tiene para ti. Nuestra intención es llevarte de una manera que Dios te tome la mano y tú de la mano de Él. Y entonces, que tu vida tome el rumbo que debe de tomar. Descansen, pasen una excelente noche de sábado. El día de mañana, si nos quieren acompañar, 11 de la mañana por Facebook y posteriormente en YouTube. Y por la noche, nuestro programa Biblia a Profundidad, donde tocamos temas muy interesantes. Mañana voy a hablar de revanchismo. Y si no sabes qué es, escúchanos mañana. Mañana no es por video, solo es audio. Disfruta tu noche y pregúntate quién soy. ¿Pueden decir quién soy? ¡Ah! Se le iluminó el cerebro, efectivamente. Descansen todos, un saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo o nos van a ver después. El Señor les ama, de eso estamos hiper mega seguros. Shalom.